bíblica en su contenido, su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia vida. Una vida con propósito para juntos estar mejor y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Eso es ser parte de deidad. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia vida. Bíblica en su contenido, su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia vida. Una vida con propósito para juntos estar mejor. Hay muchas personas que piensan de esta manera: qué maravilloso sería si el Señor viniera hoy mismo y nos llevara de este mundo controlado por el pecado. Por una parte, debo afirmar que me gustaría que la venida del Señor definitivamente sucediera hoy mismo.
Pero por otra parte, me gustaría decir que quizás hay algo más maravilloso todavía. Sí, usted se estará preguntando, ¿y qué puede ser eso? Y eso es que usted se capacite para vivir la vida cristiana allí en el lugar donde usted se encuentra, en un mundo que está controlado por el pecado. Según Juan 17:15, nuestro Señor Jesucristo dijo, hablando de los suyos, no ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Y eso es lo que Dios quiere hacer con todos. Acompáñenos hoy para aprender cuáles son las claves que el apóstol Pablo da para que podamos ser protegidos del mal y vivir una vida cristiana. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Bien, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. Le damos muchas gracias a Dios porque hoy nos pueda acompañar y porque esté allí aprendiendo de la palabra de Dios jueves tras jueves. Hoy, 26 de mayo de 2002, 5 de la tarde, hora de Venezuela, estaremos estudiando o estamos comenzando el capítulo 8 de este estudio bíblico de la Epístola a los Romanos. El título de nuestro estudio bíblico del día de hoy es Viviendo en el Espíritu. Y el pasaje que vamos a estar desarrollando en este estudio de hoy va desde el verso 1 al verso 6 de este capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. Le pido por favor que nos reporte su sintonía, desde dónde nos está viendo. Escriba en los comentarios a quién usted es, desde dónde nos ve y qué expectativas tiene del estudio bíblico de hoy. Si nos acompañó la semana pasada o las semanas anteriores y tiene preguntas, déjela en los comentarios, ya sea en los de Facebook o en los de YouTube. Por favor, coloque sus comentarios. Háganos llegar qué inquietudes tiene, qué dudas tiene, cómo encontró las respuestas de la semana pasada y sobre todo qué respuesta nos ha dado. Igual, hoy vamos a estar dejando preguntas para que usted pueda desarrollar y le pedimos que nos dé sus respuestas, ya sea en los comentarios o a través del número WhatsApp que le vamos a estar proporcionando. Vamos a leer comentarios que nos dejaron la semana pasada. Los tengo acá. Vamos a leer primero los de YouTube. Nos saluda dejándonos una suerte de símbolo de amén Carla. Gracias Carla por acompañarnos en el estudio bíblico la semana pasada. También el pastor Ilcías Núñez dice, Dios te use mi estimado Malvin, la promesa es que su palabra no volverá vacía. Amén, así sea pastor. Guido José Maldonado, uno de nuestros champions en sintonía cada semana, dice, buenas tardes y bendecidos, buenas tardes hermano Malvin, también Alejandro no nos va a estar acompañando hoy, pues he estado viajando y se nos dificulta el poder coincidir, viajando por razones de trabajo, pero luego dice bienvenidos a nuestro hogar para oír el estudio bíblico de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Dios te bendiga Guido, a ti y a tu familia. Erlinda, otro de nuestros champions en sintonías, Dios te bendiga. Erlinda dice buenas tardes, mi amado hermano Malvin, Dios te bendiga. Amén, gracias Erlinda. También tenemos por acá, vamos a leer ahora los comentarios que nos han dejado en Facebook. Tenemos en Facebook lo siguiente. Dice por acá, a ver, los ubico. Flor Herrera, dice Flor, saludos hermano, familia Rubio, Herrera desde Valencia. Dios te bendiga Flor, a ti y a tu familia, que Dios les bendiga grandemente. Luego Diana Cordero nos dice, bienvenido hermano Malvin a mi hogar para escuchar la palabra de Dios, bendiciones. También dice que pide oración de trabajo
para su hija Diana Bracho de Méndez y su esposo Reinaldo Méndez. Y da las gracias. Ya vamos a estar orando por trabajo para tu hija Diana y para su esposo Reinaldo. Luego tenemos a la hermana Carmen Rosa Rubio, también una champion en sintonía semana tras semana. Incluso nos ha estado mandando sus respuestas a través del número WhatsApp que hemos estado facilitando. Dice: saludos y bendiciones, hermano Malvin. Dios nos siga bendiciendo con estos estudios bíblicos que son de gran edificación para mi vida. Gracias por revisar mis respuestas a las preguntas. Eso me anima a seguir aprendiendo. Amén. Dios le bendiga. También dice: saludos y bendiciones a mi hermano Isidro Rubio y su esposa Flor de Rubio. Ruego al Señor puedan continuar conectados a estos estudios bíblicos porque sé que serán de crecimiento para sus vidas. Un grande abrazo. Bien, esos son los comentarios que nos dejaron la semana pasada. Con la misma dinámica, los comentarios e impresiones que nos deje el día de hoy, los voy a leer al comienzo, en esta sección inicial, la semana próxima. De manera que le animo a dejar sus comentarios y respuestas a las preguntas que hoy estaremos colocando. Recuerden, las preguntas pueden ser respondidas solamente atendiendo al estudio. ¿Por qué? Porque en el estudio o durante el desarrollo del estudio bíblico de hoy, se van a dar respuestas a estas preguntas que al principio planteamos. Bien, vamos a comenzar orando para que Dios dirija este estudio bíblico del día de hoy, jueves 26 de mayo. Y damos gracias a Dios de todo corazón por la bendición de estar nuevamente reunidos a través de estos medios digitales. Alabo y bendigo el nombre del Señor y le doy gracias porque somos sus instrumentos, somos sus herramientas y que Él nos permite servirle a través de esta actividad. Te pedimos, Dios, que lo que estamos haciendo sea agradable para ti y que tú puedas usarnos para a llevar bendición a muchas personas a través de la explicación de tu santa palabra. Te pido sabiduría, te pido guía en el desarrollo de este estudio de hoy y como su palabra dice que no llega vacía, Señor, te pido que seas tú actuando en la vida de cada uno de los que escucharán el día de hoy y escucharán también posterior. También te quiero pedir en esta hora por Diana Bracho de Méndez y por su esposo Reinaldo Méndez, que están necesitados de trabajo, Señor. Tú eres el dueño de todo, toda actividad económica, Señor, tú la permites. Por eso yo te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú puedas interceder, que tú puedas hacerte presente en la vida de estas personas. Permítenos interceder por ellos, por Diana y por su esposo Reinaldo, para que ellos puedan conseguir un trabajo que sea digno, que sea bien remunerado y que lleve el sustento para sus hogares, para su hogar. Te pido esto y otras tantas cosas que sé que mis hermanos que me están acompañando en este momento tienen en su corazón. Te pido las atiendas también, Señor, y conforme a tu voluntad les des cumplimiento a todas. En el nombre de Jesucristo, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Bien, comenzamos como cada semana leyendo la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. Aquí la voy a colocar para ustedes. Está en Romanos 8 y vamos del verso 1 al verso 6 y como siempre estamos utilizando Reina Valera contemporánea para el desarrollo de estos estudios. Bien, dice así la palabra de Dios desde el verso 1 en el capítulo 8 de Romanos. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible de hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado, envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu.
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Bien, esa es la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. Y como siempre comento, esto es un estudio de tipo expositivo, donde vamos desarrollando una especie de explicación en cada sección que vamos desarrollando, en cada verso que vamos desarrollando. Vamos a colocar ahora las preguntas que usted va a estar en capacidad de responder al final de este estudio bíblico. Y como dije, las respuestas las va a poder encontrar en el desarrollo del estudio mismo. Entonces, tenemos aquí primero, al final del capítulo 7, el que terminamos la semana pasada, Pablo dijo, soy un fracaso, y se sentía como un hombre miserable, pero Dios quería que él disfrutara de alegría en su vida. Y la pregunta aquí es, ¿cómo Pablo iba a lograr eso? Esa es la pregunta que le dejamos. La segunda es, ¿a qué se refiere la ley del pecado y la muerte? Segunda pregunta. Tercera, ¿quién sería la nueva autoridad que sería capaz o iba a ser capaz de romper con la ley del pecado y la muerte? La cuarta pregunta, ¿de quién era la culpa de que la ley no pudiera reproducir justicia en el hombre? La quinta es, ¿qué limita a un hijo de Dios a traer o a tener una vida abundante en Cristo? Y la última pregunta del día de hoy es, si usted es un hijo de Dios, ¿qué cosa le limita a tener una relación de comunión o compañerismo con Dios? Aquí les estoy dejando el número WhatsApp en el cual ustedes pueden enviar sus respuestas o dejarlas en los comentarios, ya sea de Facebook o de YouTube. Está aquí en la parte de abajo. Es más 52 55 7904 0081. Bien, esas las preguntas. También ya en Facebook o en YouTube les estoy dejando en la sección inicial de comentarios estas mismas preguntas para que usted pueda darles respuesta. Bien, hemos llegado ahora al final del tema de la santificación. En este capítulo vamos a ver los temas de la santificación, vamos a terminarlo, vamos a ver la seguridad y la no separación de Dios. Apreciaremos aquí, por ejemplo, la santificación poderosa en contraste con la santificación sin poder. Además, en este capítulo 8 veremos la nueva provisión de Dios para nuestra santificación. Tenemos aquí lo que podemos denominar como algo así como la cumbre de la epístola a los romanos, la parte más alta de la epístola a los romanos, la cumbre. De hecho, podríamos afirmar que si la Biblia fuera un anillo y la epístola a los romanos fuera una piedra o la piedra preciosa de ese anillo, este capítulo 8 sería el punto más resplandeciente de la joya de ese anillo. El teólogo Frederick Louis Godet llamó a este pasaje o a este capítulo un capítulo incomparable. Y el asunto es que entramos en este capítulo sin ninguna condenación y lo cerramos sin separación de Dios, por supuesto. Y en el punto medio vemos que todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. De verdad, si usted quiere prestarle atención a una sección de todo el estudio bíblico de los romanos, el capítulo 8 no se lo puede perder. Por supuesto, no se puede perder ninguno, porque muchas de las cosas que hoy explicaremos tienen que ver con lo que ya hemos visto hasta ahorita, desde el 1 al 7, y se relacionará, o es fundamental, el 8 para entender lo que viene hasta el final de la epístola. Pero sin duda es el punto álgido, es el punto más importante. Entonces, mi estimado amigo, mi estimado hermano, le pregunto, ¿cómo podríamos entonces tener algo mejor? Encontramos aquí que se le dará al Hijo de Dios, a usted que aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador, ese gozo y paz que merece en la vida.
El Hijo de Dios debe vivir para Dios. El pecado no debe regir el programa de su vida. Ya se le ha demostrado que no hay nada en el pecador justificado que pueda, digámoslo así, llegar a producir esa situación ideal. Se demostró allá en el capítulo 7 que la nueva naturaleza no tenía ningún poder, ni la vieja naturaleza nada nuevo. ¿Y cómo puede entonces el Hijo de Dios vivir para Dios? El apóstol Pablo tuvo que pedir ayuda de fuera. Pablo dijo en el verso 24 del capítulo 7, y lo coloco acá para ustedes para que recordemos. Dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso dijo Pablo. Y la pregunta aquí es: ¿quién me va a capacitar de manera que pueda vivir para Dios? Y el apóstol Pablo dijo al concluir el capítulo 7 lo siguiente. Y esto lo tomamos un poco de Romanos 7:25. Se los voy a colocar acá para que lo puedan ver. Aquí está, discúlpenme. Ya lo tengo. Dice así, y este es el último verso del capítulo 7 que acabamos de terminar: doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Así concluyó el capítulo 7. Pablo, digamos, fue el último verso de ese capítulo 7. Ahora, en el capítulo 8, Pablo nos presenta los medios por los cuales se nos asegura la victoria. Estimado amigo, estimado hermano, este capítulo que comenzamos hoy es un gran capítulo. Es una especie de obra maestra, debo agregar. En los primeros 3 capítulos de esta epístola a los romanos hemos visto a Dios el Padre en la creación. Luego desde el capítulo 3, verso 21, hasta el capítulo 7 que acabamos de terminar, vimos a Dios el Hijo en salvación. Ahora, en este capítulo 8, veremos a Dios, el Espíritu Santo, en santificación. El Espíritu Santo no ha sido mencionado mucho hasta ahora, debo decir. Solo hemos visto 2 referencias casuales, pero ahora en este capítulo se le menciona 19 veces en total. Aparentemente hemos llegado a un pasaje que es de suma importancia, debo resaltar. Quiere decir, estimado amigo, estimado hermano, que si usted y yo queremos hacer en esta vida algo que sea de agrado para Dios, debemos llevarlo a cabo en el poder del Espíritu Santo. Como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 5, verso 18. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu. La santificación es obra del Espíritu Santo en la vida regenerada del creyente, librándolo del poder del pecado, incluso ante la misma presencia del pecado, y obrando la voluntad de Dios en la vida del creyente. A la sección conformada por los primeros versos de este capítulo 8 de la epístola a los romanos la titularemos La victoria del Espíritu Santo sobre el pecado y la muerte. Bien, leamos pues el primer verso de este capítulo 8 y comencemos nuestro estudio. Dice el verso número 1: Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Hemos investigado y creemos que las últimas palabras de este verso que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, posiblemente no pertenecen a este primer versículo, sino que son parte del versículo 4, donde también podremos leer estas palabras. Según lo que he investigado, aparentemente fueron agregadas por algún escriba al copiar las escrituras. Es una explicación que algunos estudiosos dan. Se nos dice entonces que, y en este verso 1, y es el centro de este verso 1, no tenemos ninguna condenación. O sea que resulta alentador que a pesar del tremendo fracaso de Pablo allá en el capítulo 7, él no perdió la salvación y por eso dijo, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Aun cuando él se llamó miserable, definitivamente él dijo, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Sin embargo, él no estaba disfrutando de la vida cristiana. Pablo mismo dijo, soy un fracasado, y se sentía como un hombre miserable, lo decía al terminar el capítulo 7. Pero Dios quería que él disfrutara la alegría de su vida. Ahora, ¿cómo Pablo iba a lograr esto? La respuesta pues está inmediatamente después en el verso 2 de este capítulo 8, que dice lo siguiente. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí tenemos una declaración muy valiosa. En ella notamos una palabra que se repite 15 veces en este capítulo y es la palabra porque. Este es una especie de cemento, por así decirlo, que une todo este pasaje. Y es una palabra que requiere un verdadero esfuerzo mental. Necesitamos seguir la lógica del apóstol Pablo en este capítulo. Entonces, no, uno de los grandes expositores de la carta a los romanos que estudiamos para preparar este capítulo de hoy o este análisis del día de hoy, dijo que si usted no encuentra lógica a Pablo, entonces no está siguiendo su razonamiento. Entonces es un poco ir siguiendo o ir hilando lo que está verso a verso y eso es lo que estamos tratando de hacer acá. Sígame por favor. Entonces, dice acá la ley del Espíritu. ¿Qué se menciona aquí? O la ley del Espíritu que es mencionada aquí no solo quiere decir el principio de una ley, sino que también habla de la autoridad que ejerce el Espíritu. El Espíritu de vida, de hecho, afirma este verso. Quiere decir que el Espíritu Santo trae vida porque esencialmente Él es vida. Él es el Espíritu de vida. Y la expresión que sigue en Cristo Jesús da a entender que el Espíritu Santo está completamente unido a Cristo Jesús, porque el creyente comparte la vida en Cristo. Él, de hecho, libera al creyente. La ley del pecado y de la muerte, que sigue en este verso, se refiere a la antigua autoridad que el pecado tenía sobre nuestra antigua naturaleza, culminando en una separación del compañerismo o de la comunión con Dios. La nueva naturaleza no podía romper esas cadenas o trabas. Solo la llegada de una nueva autoridad o poder sería capaz de lograrlo, es decir, la llegada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra sobre la nueva naturaleza que ahora está vitalmente unida a la vida de Cristo. El hombre del capítulo 7, o descrito en el capítulo 7, que estaba unido al cuerpo de muerte, está ahora unido también a Cristo viviente. Entonces, esta es la dicotomía o la conexión o la contraposición que establece el capítulo 7
con el capítulo 8. Entonces decimos, el hombre que se describía ya en el 7 estaba unido a un cuerpo de muerte, pero ahora en el 8 se afirma que está unido también al Cristo viviente. Y veamos ahora juntos al verso 3 y 4 para entender esto de una forma más clara. Vamos a leerlo junto y lo explicaremos en la secuencia. Porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible de hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador y de esa manera condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Bien. Otra versión traduce este mismo pasaje de la siguiente manera. Voy a leerla acá y ustedes la van a escuchar. Porque Dios ha hecho lo que no pudo hacer la ley de Moisés, que era incapaz de hacerlo a causa de la debilidad humana. Dios envió a su Hijo en la misma débil condición del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de este modo condenar al pecado a la propia debilidad de nuestra condición. Y lo hizo para que podamos cumplir lo que la ley exige, pues ya no vivimos conforme a la naturaleza del hombre pecador, sino conforme al Espíritu. Se las leo porque creo que da un sentido más claro de lo que este mismo pasaje quiere decir o quiere enseñar. De manera que era imposible para la ley reproducir justicia en el hombre. Ahora, eso no era un fallo de la ley. La culpa la tenía el hombre y el pecado que habitaba en su débil condición humana. La ley era completamente incapaz de producir algo bueno en el hombre. Por eso creo que el apóstol Pablo pudo decir allá en el verso 18, capítulo 7 de esta epístola a los romanos, lo siguiente. Lo coloco acá para ustedes. Y dijo así: yo sé que en mí, esto es en mi naturaleza humana, no habita el bien. Y eso es lo que la Escritura, la palabra de Dios, la Santa Biblia está diciendo. Estimado amigo, estimado hermano, esto es lo que la Biblia afirma. Y eso sin duda es verdad. No hay ninguna duda de que dice la verdad en cuanto a usted y en cuanto a mí también. Y esto es porque el hombre está totalmente afectado por el pecado. Esto no se refiere a alguna persona que vive, digamos, cerca de la casa, o a algún vecino, o algún familiar lejano, o a alguien que está en otro país. No. Tampoco se refiere, digamos, a alguien que está abiertamente en pecado. Quiere decir que, y escúcheme bien, usted y yo somos así. Ahora, el Espíritu Santo puede hacer lo imposible. El Espíritu Santo puede producir una vida santa en esta naturaleza humana débil y pecaminosa. Y gracias a Dios por eso. Para aclarar esto un poco, quisiera usar una ilustración de la vida cotidiana. Acompáñeme allí. Vamos a hablar de una ama de casa. Esta señora trae del mercado un trozo de carne para asar en el horno. Digamos, trajo un pernil, una pata de pernil, para una pierna de cerdo, un pernil para asarla. La pone en el horno, la adereza, le pone especias, la pone para que quede muy sabrosa y la pone en el horno. Porque necesita, digamos, la comida para el mediodía. En eso suena su teléfono de la señora. Ella va y contesta el teléfono y la conversación se prolonga demasiado. Habla por mucho tiempo, digamos que habla por horas. A ver, eso puede pasar.
Pasan los minutos, pasan las horas y al fin nuestra ama de casa recuerda el asado, se despide de su amiga y va a verificar el estado de este pernil que puso en el horno. Y ahí, cuando abre el horno, resulta que ahí hay humo y carne. Prácticamente podemos decir se ha deshecho, se ha quemado. Abre la puerta del horno y tomando un tenedor trata de levantar la carne, trata de levantar el pernil, pero no puede hacerlo, pues se le deshace. Desesperada ahora, deja el tenedor a un lado y recoge una espátula. Pone la espátula debajo de la carne y entonces así fue capaz de levantar el pernil y sacarlo del horno. El tenedor no lo podía hacer porque la carne estaba demasiado cocinada, estaba casi deshecha, estaba demasiado débil para poder ser levantada por ese instrumento, por el tenedor. Sin embargo, la espátula sí pudo hacer el trabajo, era más eficiente, tenía una mayor área de cobertura. No había nada de malo en el tenedor, debo agregar. De hecho, el tenedor era bueno, pero el problema estaba en la carne, que por haber sido demasiado cocinada, había perdido su consistencia. Es por eso que ella tuvo que usar un nuevo instrumento, más efectivo, más eficaz, es decir, una espátula. Podemos decir ahora, estimado amigo, estimado hermano, y para establecer una comparación o una analogía, que la ley puede compararse con el tenedor en esta historia que les acabo de contar. No podía cumplir su función porque la carne era débil, no podía levantarla. Pero entonces algo nuevo se presentó, un nuevo instrumento, por así decirlo, y ese instrumento es el Espíritu Santo. Y lo que la ley no podía hacer, el Espíritu Santo lo llevó a cabo de manera efectiva, de manera eficaz, de manera eficiente. Por ello, usted y yo podemos vivir la vida cristiana basándonos en este nuevo principio. No es el principio de tratar de ayudarnos a nosotros mismos, porque eso nunca daría resultado. Y todas estas resoluciones que hacemos cuando decimos que vamos a hacer las cosas mejor, nunca dan el resultado esperado. Todos hemos dicho eso alguna vez, pero ¿en realidad ha dado resultado alguna vez? Siempre volvemos a hacer lo mismo. Y Dios puede hacer esto, que es nuevo y aparentemente imposible, al enviar a su propio Hijo en la misma condición del hombre pecador. Cristo tuvo la misma naturaleza nuestra, pero sin pecado. Él tenía naturaleza humana, pero condición divina. De manera que, para entender esto mejor, creo que es importante que veamos lo que dice la palabra de Dios allá en la carta a los Hebreos capítulo 2, versos 14, 16 y 17, donde leemos lo siguiente. Se los voy a colocar acá. Así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y de esa manera librara a todos los que, por temor a la muerte, toda su vida habían estado sometidos a esclavitud. Ciertamente, él no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiara los pecados del pueblo. Maravillosa la palabra de Dios, debo agregar. También leemos en la misma carta a los Hebreos capítulo 7, verso 28, estas palabras. Se las coloco acá. 7:26 quise decir. Y dice así:
Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y exaltado por encima de los cielos. Esta es la forma que Dios usó para llegar a las raíces del problema, las raíces del pecado en nuestros cuerpos, mentes y espíritu. Él podía venir y ajusticiar la carne pecaminosa en la cruz para que ésta no tuviera ningún derecho sobre los seres humanos. Dios puede tratar así directamente al pecado. Cristo se identificó con nosotros sobre los seres humanos. Cristo tuvo esa identificación con nosotros, los seres humanos. Estimado amigo, ¿no le parece que esto muestra la condescendencia de nuestro Señor Jesucristo? El pecado ha sido condenado en nuestros cuerpos, no ha sido retirado, debo agregar. Estos cuerpos tienen que ser redimidos, llevados o levantados como cuerpos espirituales, como lo dijo Pablo allá en 1 Corintios 15:44. Y hoy el Espíritu Santo es el que libera al cuerpo de pecados. Hay muchas personas que piensan de esta manera: sería maravilloso si el Señor viniera y nos llevara de este mundo que está controlado por el pecado. Y debo decir que a mí también me gustaría eso, sin duda. Pero por otra parte, también me gustaría decirle que hay más gozo, hay más completud en esto que les voy a decir a continuación. Y es que usted pueda ser capacitado para vivir una vida cristiana de gozo en el lugar donde usted se encuentra en este momento. Y sí, en un mundo controlado por el pecado. Usted puede cambiar su condición y hacer que Cristo sea su único y suficiente Salvador. Y esto transformará su vida. Allá en Juan 17:5, nuestro Señor dijo lo siguiente. Se los coloco acá. Dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Y ahora, en este verso que estudiamos, Dios dice: para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Y esto fue expresado en voz pasiva para indicar que el Espíritu Santo produce una vida de obediencia que la ley demanda, pero no podía lograrlo. La ley lo demandaba, pero no podía lograrlo. Y el Espíritu Santo entonces sí provee el poder que se necesita. Pero escúcheme bien, la decisión es suya y mía. Cosa interesante. Bien, ahora el próximo verso nos introduce a un nuevo enfrentamiento. No es de nosotros el entablar esa lucha. Ahora se trata del Espíritu Santo contra nuestra naturaleza humana. Escuchemos entonces lo que dice el verso 5. Lo coloco acá para ustedes. Permítanme un momento. Bien, dice así 8:5 de Romanos. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Al creyente se le ha dado una nueva naturaleza. Eso es un hecho. Él puede entregarse a esa nueva naturaleza y ese es un acto voluntario. Y esa es la nueva lucha que se nos presenta. La expresión bíblica, la carne, describe al hombre natural. El Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 6, dijo lo siguiente: lo que nace de la carne, carne es. Siempre será carne. Dios no tiene un plan para cambiar esa débil naturaleza humana, pero Él brinda algo nuevo, provee algo nuevo.
Y la parte final, es por eso que la parte final de este verso 6 en el Evangelio según San Juan, allá en el capítulo 3, verso 6, dice lo siguiente, se los coloco acá. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y eso no hay duda de que es algo totalmente diferente, es otra historia. Tenemos ante nosotros entonces ahora una nueva lucha. Ya no es la nueva naturaleza del creyente tratando de vencer al pecado en su cuerpo, sino que es el Espíritu Santo luchando contra la vieja naturaleza. No somos nosotros, el Espíritu Santo, el que tiene y pelea esa lucha. Pues bien, el creyente tiene a su lado al Espíritu Santo para que éste le defienda de la carne. A ver, yo no puedo vencer a la carne. Aprendí eso hace mucho tiempo. Así que debo confiar en alguien que sí puede hacerlo, que sí puede vencer a la carne. Y ese alguien, estimado amigo, estimado hermano, no es otro sino el Espíritu Santo que reside dentro del creyente, dentro del que ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y el Espíritu Santo quiere hacerlo y puede hacerlo. Eso sí, primero hay que tener a Cristo en tu vida para que el Espíritu Santo pase a morar en ti. La frase, los que siguen los pasos de la carne de este verso, es decir, los que viven conforme a la débil condición humana, describe al ser humano natural. En el segundo capítulo de la carta a los Efesios, versos 1 al 3, Pablo dijo lo siguiente, se los coloco acá. Dijo así Pablo: a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira, como los demás. Esa era nuestra condición hasta que fuimos salvados. Y la carne incluye también la mente. En su carta a Colosenses o a los Colosenses, capítulo 1, verso 21, Pablo dijo lo siguiente: y también ustedes, que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente. Esto incluye toda persona que esté completamente alejada de Dios. Y en su primera carta a los Corintios, allá en el capítulo 2, verso 14, nos dijo Pablo lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y tampoco las puede entender, porque tiene que discernir espiritualmente. Esa clase de gente busca, lucha y hasta ha puesto sus corazones en las cosas de la carne. Y esa es una manera o su manera de vivir. Y las obras de la débil condición humana son manifiestas. Usted lo puede leer por sí mismo allá en la carta a los Gálatas capítulo 5 versos 19 y 20. Búsquelo y se dará cuenta. Y en Colosenses 3:8 se habla de lo siguiente: ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo también allá en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, verso 19. Se los coloco acá.
porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Aunque debo decir que es humillante, también debemos reconocer que los hijos de Dios retenemos la naturaleza heredada del primer ser humano. El vivir dominado por la débil condición humana significa derrota y muerte. Ningún hijo de Dios puede tener una vida abundante en Cristo viviendo por las cosas de la carne, de su vieja naturaleza, debo agregar. El hijo pródigo, por ejemplo, como lo podemos ver en la parábola relatada en Lucas 15, puede ir a parar en una pocilga, pero nunca será feliz si permanece allí en esa inmundicia, en ese lugar de derrota, en ese lugar de miseria. Por lo que el hijo pródigo tendrá el deseo natural de salir de allí corriendo y volver a los brazos de su padre. La otra clase de gente es la formada por aquellos que, según el Espíritu, han nacido de nuevo, han sido regenerados, en ellos reside el Espíritu de Dios y aman las cosas de Dios. Y el apóstol Pablo dijo en su carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 1, respecto a ellos o respecto a estas personas, lo siguiente. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Y en el verso 2 continúa diciendo también de Colosenses lo siguiente, capítulo 3. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en la tierra. Más adelante, en el mismo capítulo 3, en la carta a los Colosenses, pero ya en el verso 12, el apóstol continuó dando más instrucciones para el creyente y dijo lo siguiente. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humanidad, de mansedumbre y de paciencia. Estas son algunas de las cosas que podemos leer allí y cuán maravillosas son, debo exclamar. Estas son las actitudes que anhela y busca el Hijo de Dios, pero no las podemos lograr por medio de nuestros propios esfuerzos. Las logramos solamente cuando dejamos que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. Usted debe dejar que el Espíritu obre en su vida para poder definitivamente revestirse con misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Veamos ahora lo que dijo Pablo en el verso 6 de este capítulo 8 de la epístola a los Romanos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El pensamiento de la carne lleva a la muerte. Y esto quiere decir simplemente que usted está separado de la comunión y del compañerismo con Dios. Y se refiere a la muerte aquí y ahora. El Espíritu, sin embargo, mora en el creyente y le trae vida y paz. Usted puede notar que aquí muerte significa estar separado de Dios y todo lo que ello implica. Cuando nosotros pecamos, estimado hermano, debemos confesar nuestros pecados y ser restaurados a la comunión con Dios. Ahora, la palabra vida aquí habla de una satisfacción completa y del ejercicio total de las capacidades de una persona. Si pudiéramos vivir esta vida en toda su plenitud. Muchos creen que están viviendo esa clase de vida, pero en realidad están experimentando una situación de, digamos, mala calidad de vida, en contraposición con la que Dios quiere proveerle.
Y la paz quiere decir que usted puede disfrutar de tranquilidad y bienestar en lo que concierne al presente y al futuro. Estimado amigo, estimado hermano, ¿cuándo o cuánto necesitamos nosotros entrar en esa zona donde podremos disfrutar de esa paz que solo Dios puede dar? Una cosa es segura: si usted es un hijo de Dios y está viviendo controlado por su naturaleza humana, no está teniendo una relación de comunión o compañerismo con Dios. El Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, cuando se encontraba en el aposento alto allá en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, verso 8, lo siguiente: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Dios no tendrá esa relación de compañerismo con usted si está persistiendo en cometer pecado. Claro que alguien preguntará, ¿y entonces qué es lo que debo hacer? Pues lo que hizo el apóstol Pedro, que permitió que el Señor le lavara los pies. Usted y yo en tal caso necesitamos confesar nuestro pecado. En Primera de Juan 1:9 dice lo siguiente, se lo coloco acá: si confesamos nuestros pecados, de manera que hay que confesar nuestros pecados. ¿Y a quién se refiere? Pues a nosotros, a los cristianos. Y continuó diciendo lo siguiente: Él es fiel y justo para perdonar. Y esto es en base a la sangre de Jesucristo. Usted y yo, estimado amigo, estimado hermano, debemos tener conciencia del carácter malvado de nuestra naturaleza, asumiendo nuestra condición real. De esta manera podemos acercarnos a Dios para que nos limpie y disfrutemos de esa calidad de vida que Dios quiere que vivamos en su total y completa plenitud. Y en este momento quiero hacerle un llamado a usted que está viviendo en la carne y todavía el Espíritu Santo no habita en usted, y ha escuchado claramente que es condición de muerte. Para tener esa condición de vida y vida en abundancia que solo Dios puede darle a su vida, trayendo el Espíritu Santo a usted, usted debe hacer dos cosas. La primera es reconocer que es pecador y arrepentirse de esos pecados. Y la segunda es pedirle a Dios que la sangre de Jesucristo allá en el Calvario limpie sus pecados y le dé una nueva vida. Y que el Espíritu Santo venga a usted. ¿Quiere hacerlo? Repita conmigo esta oración. Allí donde está, hable con Dios en voz inteligente, en voz fuerte, en voz clara. Háblele a Dios estas cosas que yo voy a decir y repítalas conmigo, pero como hablando con Dios. Bendito Dios, alabo y bendigo tu santo nombre. Me he dado cuenta que en mis fuerzas nada puedo hacer, que en mi carne soy pecador, que esta carne de la cual estoy hecho es débil y que vivo de pecado en pecado. Me arrepiento de mis pecados, los confieso delante de ti, mi Dios. Me arrepiento y me comprometo a no volver a pecar en tu nombre. Te pido que me des la fuerza para no pecar de nuevo. Te pido que esos pecados cuya paga es la muerte, cuya única paga, cuya única condena es la muerte para ellos, sean limpiados por la sangre amorosa de tu Hijo, quien en la cruz murió por mí. Te pido que entres a mi vida, que me regales tu espíritu y que me hagas una nueva persona. Si usted hizo esta oración, debo decirle que usted es una nueva persona, que ahora usted cuenta con un aliado fundamental, con una herramienta eficaz, eficiente, que es el Espíritu Santo de Dios, para librar esas batallas en contra de la carne, en contra del pecado.
También quiero hablarte a ti, que ya eres hijo de Dios, que has aceptado a Cristo como tu fiel y verdadero Salvador, pero has sido débil, porque la carne de la cual estamos hechos intenta controlarnos cada día. Si has estado alejado de Dios, si has estado en condición de pecado, este es un buen momento para reconciliarte con Dios. Repite conmigo esta oración también. Bendito Dios, alabado y bendecido seas en todo tiempo. Oh Señor, soy tu hijo y llego delante de ti para decirte que como el hijo pródigo he estado metido en una posilga de miseria y no puedo estar allí, no me siento cómodo allí, no me siento en paz estando allí. Por eso corro delante de ti como mi Padre amado para pedirte perdón y para pedirte que me abras los brazos para cobijarme en ti y para tener esa comunión, ese compañerismo que solo en ti puedo tener, Padre amado. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, siéntete contento. ¿Por qué? Porque has restaurado tu comunión con Dios. Bien, y alabo al Señor por este momento maravilloso que hemos tenido en este estudio bíblico el día de hoy. Bien, como ya saben, la dinámica es que los comentarios que el estudio de hoy genera, usted los coloca en Facebook o en YouTube y los leo al comienzo de la semana que viene. Y la respuesta a las preguntas que les he dejado aquí en la sección inicial de YouTube y Facebook y que en la parte inicial de este estudio bíblico fueron leídas, a esas preguntas que usted puede responder viendo este estudio bíblico, las respuestas me las va a enviar por WhatsApp o me las va a colocar en la sección de comentarios y con gusto las comentaré al principio de la semana próxima. Bien, veamos las actividades que Dios admirable tiene para usted y atención porque hay algunas actualizaciones que creo importante mencionar. Como puede ver, los domingos en nuestra sede física allá en Maracaibo, en la urbanización Canaima, tenemos el primer servicio a las 9 de la mañana, el segundo servicio a las 11:30 y la iglesia infantil también a las 11:30 en paralelo con el segundo servicio. También en la sede física los martes a las 5:30 de la tarde tenemos el servicio de oración. Vaya y puede orar, podemos interceder por usted delante de Dios con sus necesidades y también su acción de gracia. Luego tenemos un cambio que viene pronto, no este domingo. Este domingo seguirá siendo a las 11 de la mañana la iglesia en casa a través de estos medios digitales, Facebook o YouTube. Pero a partir del 5 de junio a las 4 de la tarde vamos a tener esta iglesia en casa. Atención porque cambia de la mañana a la tarde a partir del 5 de julio. Ya no tendremos la iglesia en casa a las 11 de la mañana a través de YouTube y Facebook, sino que será en la tarde los domingos a partir de las 4 de la tarde, pero esto es comenzando el 5 de junio. Antes de eso, o sea, este domingo sigue a las 11 de la mañana. También cada jueves a las 5 de la tarde tenemos este estudio bíblico y los sábados a las 11 de la mañana el Club de Sembradores. Bien, hemos llegado al final del estudio bíblico de hoy y me gustaría despedir en oración. Gracias Dios te doy de todo corazón por la bendición de poder servirte. Gracias por este estudio bíblico que hoy nos has permitido llevar adelante. Te pido que sea de bendición para todos los que hayan estado acompañándolo en este tiempo y para todos los que lo acompañarán después. Bendice sus vidas, atiende sus necesidades y ayúdanos en todo a bien. Permítenos seguir sirviendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, será hasta el jueves próximo. Que Dios le bendiga.